Paulino, y bueno, buenas noches a todos, mucho gusto. Gracias por este ratito, bienvenido. ¿Es cierto que Cristina tiene el techo, mejor dicho, el piso alto, pero el techo bajo? Bueno, como dijo Gioja. La verdad que es una pregunta que yo mucho no creo en los encuestadores argentinos. En general se equivocan y después no hay nada para justificar. Y además las encuestas muchas veces están a medida del que las paga. Por lo tanto, bueno, es probable que pueda haber, digamos, algunas encuestas que indiquen lo que usted dice y también de las otras que se hacen a medida. Lo que yo creo es que el peronismo tiene que ir a un proceso de cambio, de renovación. No es con Cristina comandándolo. Yo creo que hay una etapa cumplida, digamos. Yo no vengo a hablar mal de la expresidenta, como no lo hice con ningún expresidente de mi partido. Y los procesos históricos hay que asumirlos, habiendo sido parte, con las luces y las sombras. Pero sí soy consciente de que cuando los ciclos son tan largos, casi 12 años en el poder de manera ininterrumpida, se requiere, digamos, de un esquema de oxigenación, de que aparezca una generación nueva en el peronismo, que puedan plantear también reformas profundas en este partido, que es un partido central de la democracia argentina, un partido que tiene que tener cultura democrática, que tiene que respetar los ciclos, cuando tiene la voluntad popular de su lado gobernar, y cuando la sociedad elige otro partido, otro signo político, respetar su lugar dentro del proceso democrático y trabajar para recuperar la confianza. De esta manera, digamos, se consolidan los ciclos virtuosos de un proceso que Pero tiene... usted ve a gente buscando que Macri termine antes el gobierno. Tampoco me compro esta línea argumental de que hay una vocación destituyente. Puede haber algunos sectores... ¿Ni aún el kirchnerismo más radicalizado? Puede haber sectores de la vida argentina que estén propiciando conflictos, pero no es la mayoría... que anida, digamos, en el Partido Justicialista, y me animaría a decir tampoco en sectores del kirchnerismo que han sido parte, digamos, del ciclo democrático. Puede haber algunos que crean que el conflicto en sí mismo, y cuanto peor mejor, lo que se dice habitualmente, puede resolver algunos temas, pero yo no lo veo eso. Creo que ha habido en los últimos meses especialmente algunos errores que indudablemente están haciendo crisis en la gestión de gobierno, y me parece que el gobierno tiene que corregir, tiene que mejorar, tiene que tender a resolver. ¿Lo ve proclive a eso, el gobierno? Yo lo veo, en primer lugar, con una política equivocada en términos de la reactivación económica. Están forzando una paritaria que no supere el 17, el 18, cuando la media de inflación va a andar girando en el 25. Y bajar, digamos, ya la inflación de 40 puntos del 2016 a 25 es un ejercicio de alta razonabilidad. Ahora, forzar a que sea 17 cuando los números no cierran, me parece que es negativo y además no incentiva el consumo en los sectores populares. Es muy grave que se cierren paritarias por debajo de la inflación, porque eso atenta con la circulación de bienes y de servicios, y fundamentalmente con el consumo, que es una herramienta fundamental para que la gente sienta adhesión a una propuesta de gobierno y se sienta mejor en términos del índice de felicidad que mencionaba recién tu colega. Belén. Ahora, ¿lo ve al gobierno débil en ese sentido? No, lo veo equivocado en ese sentido, como lo veo equivocado en algunos otros implementaciones de política industrial, de no defender sectores industriales, en donde si se pierde esa industria y el empleo, esa gente pasa a la marginación y al plan social. Entonces, creo que no hay una debida comprensión, Paulino, de lo que está ocurriendo en los procesos políticos en el mundo. Yo no estoy hablando acá de una economía cerrada, incluso como en la última etapa, digamos, con cepo, de ninguna manera. Dentro del marco de una economía abierta que propicia al gobierno, creo que hay que tener en cuenta que el mundo que determinó el proceso electoral de Cambiemos, la propuesta del presidente de una globalización que iba a ser virtuosa, no se está cumpliendo, porque además están ocurriendo cosas en los principales países desarrollados
Bueno, Estados Unidos es tal vez lo más sintomático, ¿no? Indudablemente que el triunfo de Trump ha sido uno de los centrales, pero también los síntomas ocurrieron con el Brexit, con la caída de Matteo Renzi en Italia, con lo que está pasando hoy en la democracia francesa. Hay un elemento positivo en el triunfo del liberal en Holanda, pero bueno, están pasando cosas en un mundo que tiende a cerrar algunos sectores de la industria, tiende a defender el empleo de cada país y tiende a corregir algunas asimetrías de la globalización que no han sido positivas para esos países. Argentina debería mirar eso y indudablemente que hacerlo con cuidado, con responsabilidad, pero no permitir que especialmente en los centros fabriles, en los centros urbanos, porque nadie desconoce lo que también ha comentado recién Jorgelina, la especialista en economía, que es Jorgelina, que ha dicho que hay algunos sectores de la economía argentina que muestran capacidad de recuperación y de crecimiento, como es el campo. Indudablemente que en el campo las cosas están mejor, digamos. Las cosas están mejor y hay inversiones, la maquinaria agrícola, récord. También hay síntomas tontos desde el punto de vista de las decisiones que se toman en la industria de permitir importaciones de maquinaria usada. Me parece que es estúpido. Como ha sido estúpido la compra esta online. El puerta a puerta, digamos. Como han sido muy tontos algunos planteos de ingresar productos textiles de China que funden empresas textiles de la Argentina. Bueno, me parece que ahí hay que prestarle... O sea, usted diría un comercio más administrado, pondría más el acento en defender. Yo digo que hay aspectos... sectores de la industria que no están debidamente protegidos, que eso implica empleo en los centros urbanos, trabajo en los centros urbanos, y que si esos trabajos, si esas empresas metalmecánicas, tornerías, industrias textiles, fábricas de zapatos se cierran, la gente va al desempleo y va a la miseria y va al esquema de los planes sociales, que son la última contingencia o salida también traumática desde el punto de vista de la vida de la gente. ¿Cree que los servicios son caros en Argentina? En esa línea, en ese contexto. Yo creo que no ha habido un proceso de ajustes razonables. Que ha sido un desmedido, dice usted. Creo que nadie desconocía, y en esto le doy la derecha al gobierno, de que había que ir construyendo un sendero de salida del subsidio, que había sido desmesurado y que provocaba un gasto muy importante del Estado, pero me parece que habría que haberlo hecho con un proceso de mayor gradualidad. Este año los aumentos han sido muy duros. En insumos de primera necesidad como el agua, que en el último aumento es del 23%, que todavía nomás no se han puesto medidores, que la gente paga por metro cuadrado el agua. ¿Lo use o no lo use? El gas, la luz, eso ha provocado una fuerte lesión en el poder adquisitivo del trabajador y especialmente de un sector de la sociedad argentina que ha votado la propuesta de Cambiemos, que es la clase media, que no tiene ningún tipo de reconocimiento en estas políticas. A ver, el hombre de clase media, que tiene una conducta más ligada al compromiso, al pago de las obligaciones, ese tiene que pagar todo. A ese le pegan con todo, le pegan con el gas, con la luz, con el agua, con los impuestos de los estados, de los dos grandes estados que gobierna Cambiemos, de los cuales nadie habla, en donde la presión tributaria ha sido monumental, en donde los impuestos de ingresos brutos, ABL, inmobiliario, tanto en provincia de Buenos Aires como aquí en la ABL en la ciudad, giraron en aumentos del 38 al 40%. Y eso también redunda en la imagen, el que paga en la terminal de la política es el presidente. Digamos, esa fuerte presión tributaria que ejercen sus dos grandes estados que gobierna... Son lo que desdibujan a Macri, dice usted. Creo que gravitan en la imagen del gobierno negativamente. Porque además si el gobierno... más eso que el ensayo y error, el retroceder en decisiones. Si el gobierno fija en la ley de presupuesto nacional que votamos en el Congreso una pauta de inflación del 17% y sostiene además que esa va a ser la media de ajuste salarial, no puede de ninguna manera convalidar que sus dos principales gobernantes, tanto Rodríguez Larreta en la ciudad como la señora Vidal en la provincia de Buenos Aires, aumenten promedio los impuestos de las provincias respectivas que gravitan sobre las pymes, sobre los comerciantes, sobre los sectores más dinámicos de las dos sociedades,
38, 40%. No cierra. A ver, no cierra que después pretendamos que los docentes ajusten salarialmente por el 17% o el 15%. No cierra, Paulino. A ver, lo que me parece que debería hacer el gobierno es repensar la política económica y tratar de generar un incentivo al consumo, mejorando 1 o 2 puntos por encima de la media de inflación, que va a ser 24, 25. Pero no cree por debajo de 20 en ningún caso. La verdad que no soy economista, pero tampoco soy estúpido de creer que va a ser 17 o 20. Va a ser 24 o 25, como están cerrando los grandes gremios argentinos. A ver, sí. Hace 2 días los principales municipios del conurbano bonaerense... Mar del Plata dio el 26, inclusive. 24, 25, en algunos casos por ahí 30, que puede ser un número más elevado. Pero lo que quiero decir es que me parece que el gobierno debería proponerse metas de ajuste salarial y de inflación más reales, más cercanas a la realidad, y no tratar de lesionar más a los sectores del trabajo que hoy tienen y cobran un sueldo y que ven menguada su capacidad y su poder adquisitivo, y que además lesiona el consumo. Después, en alguna medida, va a haber que terminar con esta fiesta interminable, que es el hecho de que los argentinos vayan a comprar a Chile, a Brasil, al Uruguay, y se va toda la plata. Y va a haber que hacer una política de regulación también con los supermercados. Acá los únicos sectores que han sido insensibles a los reclamos del gobierno y de la sociedad han sido el sector más concentrado de la economía, que es el sector de supermercados, que son los que fijan precio y que son los que golpean fuertemente. ¿Cómo puede ser que la carne en el mostrador aumente cuando no aumenta en pie? Cuando la Argentina no ha tenido en los últimos 2 años aumento de la carne en pie. A ver, y aumenta vigorosamente en los supermercados. El costo de los servicios, el costo de laborales, qué sé yo, el costo de alquiler, supongo. Eso es costo de flete. Eso es producción primaria. Bueno, está bien, puede ser. Debe haber algunos costos. Hay un costo argentino. El costo laboral nunca es un costo, porque eso redunda en bueno, está bien, pero digo, conjunto de la actividad económica, de lo que el empresario gasta también está. Yo no computo el costo laboral. Puede haber algunos otros costos que puedan estar distorsionados, que son problemas estructurales del país, como es el tema de tener un sistema ferroviario de transporte, en fin. Ahora, podríamos hablar muy ¿a Macri largo, le van a dar la ley de emprendedores que pidió? Vamos a votarla. Acá está uno de los impulsores más importantes que ha tenido la ley de emprendedores, que es el presidente de la Comisión de Economía, Roberto Basualdo, de la provincia de San Juan, y vamos a intentar votarla. De hecho, le digo que yo la voté, la ley, y muchos senadores de mi bloque la hemos votado. Lo que ocurre es que hubo un empate donde la presidenta desempató y hubo una controversia, y lamentablemente hubo una nueva votación que determinó que la ley pasara nuevamente a comisión. Pero se va a aprobar. Creemos que es una buena ley, que hay que alentarla a los emprendedores, a la generación de empleo, a la poder crear una empresa en 24 horas sería, entre otras cosas. Es poco probable que eso ocurra en la Argentina, porque pero en una semana, digamos. Los rigores burocráticos de los municipios, de la provincia. Recién hablaba también del impuesto a ingresos brutos y algunas cuestiones que el ministro de Hacienda menciona de manera poco seria. Porque todos sabemos que el impuesto a ingresos brutos es un impuesto de naturaleza provincial.